Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Amigas nautas, amigos nautas, les presentamos a Bernardo Berro. Hablamos un poco sobre su presidencia y nos resta finalizar esta tríada de capítulos con una mirada sobre el tiempo que le tocó gobernar. Amigas nautas, amigos nautas, vamos a hablar del puritano y la tormenta. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Cae con estrépito de bruces sobre el cemento. Ahí se va alzando como un pesado... Y lo vamos a hacer en este inicio de capítulo con un texto hermoso de un gran pensador uruguayo, Carlos Real de Arzúa. Dice la leyenda que Real de Arzúa leyó todos los libros. Hay una leyenda negra que lo pone casi como un Borges exagerando su ilustración. Nosotros estamos enamorados de su estilo de escribir y sus análisis jugados y reflexivos que desde ya invitamos a leer, más allá de que estén de acuerdo con él o no. Que lo importante acá es pensar y abrir la cabeza, así que los invitamos a leer el material de Real de Arzúa en nautamedia.com. Por lo pronto queremos introducirnos en el libro cuyo título hurtamos para darle nombre a estos dos capítulos de Nauta Media Historia. Se trata de justamente el texto que conoció imprenta por primera vez en septiembre de 1967 para los cuadernos de marcha, en su edición número 5, y que se llama, por supuesto, Bernardo Berro, el puritano en la tormenta. En primer lugar, Real de Arzúa busca demostrar que Berro tenía la sensibilidad de un hombre ilustrado del siglo XVIII que vivía en el siglo XIX. Que él no era tanto del mundo de las pasiones románticas de su época, sino un espíritu analítico y crítico que no llevaba las pasiones desatadas, sino férreamente encadenadas a sus desvelos, su americanismo, el culto a la ciencia, su antiimperialismo. Antonio Pereira dice en Recuerdos de mi tiempo, citado por Real de Arzúa, que Berro fracasó políticamente porque sufrió los inconvenientes de haberse formado solo y de la falta de trato. Un seco, un parco para el relacionamiento con los demás. Algo de esto vimos en la descripción biográfica de Fernández Saldaña cuando dice que Berro fue un político absolutista y de limitadas vistas. Poblada de estrellas, echa lamento, mi voz se escuchó. Es decir que para unos fue un tipo fuera de época, para otros un testarudo. Recordemos para enmarcar que política no se hacía en aquellos años como se hace ahora. Convencer ciudadanos era mucho más parecido a manejar la bayoneta que a las campañas actuales. Testarudez fue la hecatombe de Quinteros, tanto de impulsores de la rebelión como de aquellos que favorecieron este trágico final del que hablamos en la anterior temporada. Te aplaudirán, te aplastarán. Así que vamos a abrir un poco más la lupa con el libro Historia de América Latina, el capítulo que escribió el historiador Frank Safford para el tomo sobre América Latina Independiente, el que estudia los años entre 1820 y 1870. Allí dice Safford que la generación de políticos que le siguió a la generación de los revolucionarios de 1810 tenían rasgos propios. Primero porque los actuales plantearon los problemas de la relación entre el Estado y la Iglesia de una forma más marcada que los anteriores. También porque intentaron racionalizar el sistema que habían heredado. Y finalmente porque los políticos anteriores tenían el marco del orden social ya establecido y lo querían conservar, mientras que los nuevos políticos necesitaban de reflexiones y pensamientos políticos un poco más elaborados para hacer frente a las nuevas formas de oposición política. Siempre tras la noche y las mesas de café. Y vaya que Berro conoció los tres rasgos que describimos.
Recordemos que Bernardo Berro fue un político que lideró el fusionismo, el intento de evitar la divisa blanca y colorada en la vida política nacional, a tal punto que, como vimos en el capítulo anterior, prohibió por decreto el uso de las divisas. Escuchen lo que decía un político mexicano, Lucas Alamán, el padre del conservadurismo mexicano. Dice así: no se puede pretender una política eficaz con una sola concepción política, ni de teorías especulativas que pretenden sujetar al género humano a principios imaginarios, que quieren hacer pasar como oráculos de incontrastable verdad. Alamán hablaba del liberalismo europeo, pero ¿se puede o no se puede ubicar el fusionismo en este mismo lugar? ¿Y dónde podemos ver esto? En la disputa del gobierno entre la Iglesia y el Estado, que Berro enfrentó decididamente. Fue así. Se murió masón, era 1861, Berro secularizaba los cementerios y enterraron al masón. Escándalo. Pero lo peor vino después. Juan José Brid era un párroco que estaba encargado de la iglesia matriz, la más importante del país inclusive hoy en día. Además, era senador y apoyaba a Berro. Pero el párroco era masón, así que la Iglesia Católica decidió cambiar al párroco. La definición fue tomada por Jacinto Vera. Y el Estado uruguayo pateó el tablero. Pidió derecho de patronato. Lo explico rápido. Nos vamos a la época de la colonia española, cuando el Papa traspasó a los reyes católicos el derecho de nombrar obispos y definir algunos temas de la gestión religiosa en su reino. Eso, que como vemos es antiquísimo, siguió como una tradición incluso después de la independencia oriental, y a este derecho se ató el gobierno de Berro para pelear por su cura masón. El lío fue tan grande que en 1862 Jacinto Vera suspendió al cura de la iglesia matriz y Berro respondió con la expulsión del país de Vera, que se fue a Buenos Aires. Recién hicieron las paces en 1863. Hijos e hijas de la tierra argentina, que os encontráis reunidos en este santuario de Luján, dad gracias. Pero Berro también encontró resistencia entre sus propios fieles, porque se abrieron dos corrientes, los amapolas y los vicentinos. Había que elegir senadores en Montevideo y Soriano, recuerdan los anales de Eduardo Acevedo. Por unas cuestiones de reglamento, el Senado quedó mucho más tiempo con bancas sin ocupar. Era parte de la pelea sorda de los vicentinos de Bernardo Berro contra los amapolas de Jaime Strázulas y Juan Pedro Caravia. ¿Por qué era importante? Porque la disputa central era quién tenía mayor influencia para instalar un presidente del Senado propio y desde ahí definir quién sería el siguiente presidente de la República. La situación puntual era la siguiente. Atención, que es bien leguleya y de reglamento. Los dos senadores suplentes que debían ocupar las bancas libres se llamaban Joaquín Raskin y Vicente Nubel. Resulta que Raskin era primo de Berro y Nubel era socio comercial de Raskin. Es decir, decían los amapolas, estaban todos en la misma sopa e invocaban a la Constitución donde dice que el Estado no será patrimonio de ninguna persona o familia. La acusación era grave, porque ubicaban a Bernardo Berro como un monarca. Así que los berristas actuaron, pero en la Cámara de Diputados, acusando a los amapolas prácticamente de golpistas. El escándalo recién se terminó en 1864, cuando el coronel Bernardino Lid, un amapola,
se lanza desde Maldonado hacia Montevideo con su tropa para defender al gobierno de Berro del golpe que encabezó Venancio Flores. ¿Y qué hace Berro? No respalda a Bernardino O'Higgins. Todo lo contrario, lo destituye y lo envía al tribunal militar. Y el resto de militares amapola, de a poco, escapó a Río de Janeiro o a Buenos Aires. Por tanto, acá tenemos dos frentes contrarios a Bernardo Berro. El religioso, por la lucha entre masones y católicos por el control de espacios clave en la vida civil del país, y entre amapolas y vicentinos, por el control del Estado y del ejército. Pero antes de ir a Venancio Flores y establecer el tercer frente que terminó por fichar el destino de Berro, sumemos uno más. Sería muy fácil en esta parte del capítulo hablar de la injerencia extranjera, de los intereses de Francia, Inglaterra, la naciente República Argentina o el Imperio de Brasil. Sería más fácil aún hablar de la antesala de la Guerra del Paraguay o de cómo el gobierno de Berro buscó alianzas internacionales tanto en paraguayos como en franceses e ingleses, los mismos que le quisieron cobrar 4 millones de pesos a pagar en 30 años, una barbaridad de plata, solo para que después lo dejen solo. El problema es más profundo que la conspiranoica idea de los extranjeros metiéndose en asuntos de nuestro país, porque de eso siempre hubo, y con éxitos y fracasos. Lo que ocurría en la década de 1860 era un auténtico cambio en la matriz del capitalismo mundial. Y capitalismo es el término que los historiadores le dan a este peligro, y para algo existe. En 1860 el ferrocarril era un debate en todo el mundo occidental, así como los barcos a vapor, del cual el primero de bandera uruguaya es justamente de 1860, que se ganó un premio en Brasil porque fue el primero en remontar el río Uruguay hasta la ciudad brasileña de Uruguayana. Pero todo esto es para adelantar algunos focos en materia económica que ocurrieron justamente durante los años de Berro. Por ejemplo, la guerra de secesión de Estados Unidos, cuando yanquis del norte y confederados del sur pelearon para imponer sus modelos económicos, basados o no, en la esclavitud y la producción agropecuaria o industrial. Sombras son la gente. Esto recortó brutalmente al mercado de los productos que necesitaba la industria textil. Adivinen dónde estaban las segundas mejores lanas y cueros del mundo. Claro, en el Río de la Plata y en el algodón paraguayo. Es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje vive la espesura, donde todo viaje lleva la amargura. Los argentinos pidieron un préstamo a la banca inglesa por cifras siderales, que finalmente terminó por quebrar a la Argentina en 1871. Camilo Manrique falleció por golpes que daba el mayoral. Pero le sirvió a Bartolomé Mitre para hacer más sólida la unidad de la reciente República Argentina. Una cruz de palo y nada más. Por el lado brasileño, el emperador Pedro II buscaba la expansión territorial de su país hacia los límites que Portugal había dejado antes del Tratado de Tordesillas, de una época inmemorial al lado de los asuntos que estamos abordando, pero claro, eran suficientes hectáreas para continuar con la cría y reproducción del ganado que los mercados internacionales necesitaban. Todo esto enmarcado en una fuerte expansión de las potencias europeas en el mundo. Por ejemplo, los franceses lograron instalar un rey en México, una locura que duró muy poco. Con el mencionado intento de recuperar los fondos de una deuda europea que tenía más de 10 años, platal impagable que nos sacaron con una votación presionada por los cañones de los barcos militares ingleses y franceses. 4 millones de pesos fuertes a pagar en 30 años y al 5% de interés anual. Hago falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna. Y entonces tenemos a este tipo terco y sin roce social, con pensamiento seco y puritano, demostrando con hechos concretos que se puede hacer una política distinta del caudillismo,
que necesita de un contexto muy particular, donde está la intervención extranjera, la campaña despoblada, el latifundio, la dependencia del crédito, sea de malos europeos o de peores americanos, los convidados de piedra de la gestión de un gobierno. Es decir, toda una tormenta de la historia que el primer proyecto serio de la historia del Uruguay independiente no pudo resistir. Nos vemos en la próxima, porque ya se asoma la cruzada libertadora de Venancio Flores. Chao. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta como un escarabajo que no piensa. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 balidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo.